Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hemos llegado al día 107 leyendo la Biblia en un año. Y vamos a comenzar un nuevo libro. El segundo de los reyes. ¿Y dónde nos quedamos en el libro anterior? En los reyes sucesivos después de Salomón. Israel se fraccionó, se dividió en dos reinos. Israel al norte con 10 tribus, Judá al sur con Judá y Benjamín. Todos los reyes que se sentaron en el trono de Judá en el sur, cuya capital era Jerusalén, todos los reyes de Judá eran descendientes de David, apuntando al nacimiento del Mesías. Por otro lado, los reyes del norte de Israel, cuya capital era Samaria, todos los reyes fueron perversos, malignos, idólatras y pertenecían a diferentes familias. Aquí debajo mío, aquí debajo de la cámara, donde está el micrófono, hay un pequeño mapita, muy pequeñito. Quienes están viendo en el televisor, pues lo van a ver más grande. Quienes lo están viendo en el teléfono, lamentablemente lo van a ver más pequeño. Pero hay un pequeño mapita. Se lo voy a colocar un poquito más grande aquí. Vamos a ponérselo más grande para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces, a su lado izquierdo está el mar Mediterráneo. De color azul está el reino de Israel, capital Samaria. Ahí aparece la estrellita como capital. Samaria era la capital de Israel. En la parte sur, ¿ok?, tenemos el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y ya por acá, por otros lados, tenemos el reino de Amón, las tribus arameas, el reino de Moab, los filisteos, sí, más abajo. Pero concentrémonos en Israel y en Judá. Ahí están los dos reinos. Ese es el mapita que yo tengo acá abajo de la cámara. ¿Ok? Ustedes lo pueden conseguir en internet tranquilamente. Y en el tablero, en la pizarra, ustedes van a ver allí unos nombres. De color amarillo aparecen los reyes de Judá de forma sucesiva con los años en que reinaron. El primer rey de Judá del reino dividido fue el hijo de Salomón, Roboam, que reinó desde el año 930 hasta el año 913 antes de Cristo. Recuerden que los años los contabilizamos nosotros tomando en cuenta esta época de forma decreciente, por eso se llama antes de Cristo. Ellos evidentemente lo decían de otra forma, pero como nosotros tenemos un calendario que se llama gregoriano, entonces utilizamos la nomenclatura antes de Cristo. Roboam reinó entre el año 930 al 913 antes de Cristo. En el lado norte, Jeroboam empezó a reinar en el mismo año, en el año 930, pero reinó un poco más hasta el año 909. Los reyes que vinieron después de Roboam eran sus descendientes, Abián, Asa y Josafat. Ahí están los años. Por el lado norte, después de Jeroboam, reinó su hijo Nabat 2 años nada más. Y después vino otra genealogía, la genealogía de Baasa. Baasa, al igual que Jeroboam, desviaron a Israel de la adoración a Dios y los motivaron a la idolatría. Siendo israelita, pues estamos hablando de israelitas, no estamos hablando de otras naciones. Esto es Israel. Baasa desvió al pueblo igual que Jeroboam lo hizo. Después de la muerte de Baasa, reinó su hijo Ela, 2 años nada más. Y después vino Zimri, aquel que duró solo 7 días en el trono y se suicidó, se prendió candela él mismo. Y después vino la genealogía o la dinastía, por llamarlo de alguna manera, no sé si será correcto llamarlo dinastía, la dinastía de Onri. Sé que dinastía se le decía a los egipcios, pero no sé si aquí cala esa palabra dinastía. La siguiente genealogía de la familia de los Onritas, de Onri. Claro, allí hubo otro trono paralelo, si no me equivoco, el nombre del otro rey paralelo a Onri era Tibni. Pero predominó Onri y después de Onri Acab y después de Acab Ocosías. Y con Acab y Ocosías nos quedamos en el video anterior. También con Josafat, que Josafat casi que lo matan por ir a apoyar a Acab
Y cuando Ocosías se ofreció para ayudar a Josafat por unas naves que se le habían dañado en el mar Mediterráneo, Josafat dijo, no, tranquilo, yo no quiero, no te molestes. No quiero nada contigo. Ya suficiente experiencia tuve con acá que casi me matan por ir a ayudarlo. Y ahí terminó el primer libro de los reyes. Y con algunos profetas, como el profeta Micaías, o como aquellos profetas cuyos nombres desconocemos que advirtieron de muchas cosas que iban a suceder. Y aquí juega un papel predominante el don profético, porque Dios nunca dejó de enviar sus mensajes a través de sus siervos los profetas. Algunos reyes escuchaban, otros no. Otros mataron a los profetas y otros se apoyaban en los profetas. Y es en este contexto histórico donde entonces comienza el segundo libro de Reyes. Y dice entonces que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Moab estaba ahí cerquita, ya lo vimos en el mapa, ¿verdad? Se rebeló Moab contra Israel después de la muerte de Acab. ¿Y quién reinó después de Acab? Su hijo Ocosías. Estamos hablando de Israel del norte, no confundir Israel del norte con Judá en el sur. Son dos reinos totalmente diferentes. Entonces, después de la muerte de Acab, tenemos, mis hermanos, versículo número 2, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Se cayó por la ventana, un accidente real. Y estando enfermo por la caída, envió mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón. Estamos hablando de un rey de Israel. Un rey de Israel que en lugar de buscar, por lo menos en esa circunstancia tan precaria de sentirse imposibilitado porque se cayó por una ventana y está prácticamente agonizando, pues está enfermo. En lugar de buscar a Dios en ese momento, lo que hizo fue consultar seguramente a profetas de este Baal Zebut, dios de Ecrón, para preguntarle si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, y aquí vemos otra vez a Elías, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón? ¿Ustedes son israelitas? Y el rey los manda a consultar a Baal y ustedes van tan tranquilamente a consultar a Baal. ¿Será que Jehová dejó de ser Dios? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás. Le está mandando el mensaje a Ocosías. Sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, y cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón. Y aquí es importante detenerse, porque el rey da una orden. El rey dice, vaya y consulten a Baal Zebut, que era lo más lógico en una sociedad que tiene diferentes sistemas religiosos. Bueno, que cada quien adora al Dios que quiera adorar, ¿verdad? Y si el rey nos ha dado una orden de que vayamos a consultar a Baal Zebut, tenemos que obedecer al rey, porque hay que obedecer al rey. Ahora, ¿estos siervos fueron de buena gana? ¿Fueron simplemente para cumplir? ¿Fueron para que no les sucediese algo peor por desobedecer al rey? Porque a mí me dan una orden, sea que me guste o que no me guste, si yo sé que me la está dando alguien que es superior, por lo menos alguien que predomina, como en el caso de un rey, yo tengo que obedecer, sea que me guste o no me guste la orden. Al encontrarse con el profeta Elías, sabiendo que era Elías, ellos desobedecen la orden del rey, porque para mí, este es mi pensamiento personal, para mí estos mensajeros no iban muy contentos a ir a consultar a un Dios que no era Jehová.
Y es ahí el reclamo del profeta Elías. Vaya, dígale al rey, ¿será que no hay Dios en Israel para consultar? Y ellos obedecieron la voz de Elías. Bien pudiera haber dicho, mira, a mí no me interesa, yo voy a cumplir la orden, sea que me guste o no me guste, es una orden. Y es la actitud de los mensajeros, demuestra de que no había satisfacción con la idolatría en muchos corazones de quienes vivían en Israel. No había satisfacción. Hay muchas cosas que pueden estar pasando, no solamente en nuestros países, sino en nuestras iglesias, que no nos están causando satisfacción. Hay cosas que sabemos que no se están haciendo bien. De las cuestiones políticas y gubernamentales las entendemos, porque esa gente de temor de Dios no tiene. Pero en el caso de nuestras iglesias, cuando nosotros nos percatamos y hay un descontento general en la hermandad, hermanos, nosotros vamos a tener que hacer como dijeron los apóstoles en el tiempo después de la resurrección de Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es posible que hoy en día no se objeta y no se le lleva la contraria a los líderes? No, porque ellos son los líderes. No, es que ellos no se le pueden contradecir porque ellos son los líderes. Ellos tienen el liderazgo, hermano. Pero si ese liderazgo eclesiástico no está conforme a la palabra del Señor, no tenemos que obedecerlo. Estos mensajeros quizás ni siquiera querían obedecer al rey. Cuando se consiguen a Elías Tisbita y Elías les dice, vayan, dígale esto al rey. El hecho de que ellos hayan obedecido la voz de Elías era porque sabían que la misión que estaban cumpliendo no estaba de acuerdo con lo que Dios quería. Y ellos prefirieron obedecer la voz de Dios que la voz del rey. Y cuando el rey les pregunta por qué se devolvieron, es que conseguimos un hombre. No dijeron que era Elías. No se atrevieron a decir que era Elías, pero ellos sabían que era Elías. Conseguimos a un varón de Dios que nos dijo, ¿será que no hay Dios en Israel? ¿Será que Jehová dejó de ser Dios en Israel para que tú vayas a consultar a Baal Zebub, Dios de Crom? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y con semejante información, que es una mala noticia evidentemente, ellos se atrevieron a desobedecer al rey y a decirle lo que el rey no quería escuchar, que era que se iba a morir, porque entendieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos siervos cuyos nombres desconocemos hoy pasan como fieles de Dios en el anonimato. Porque hasta el día de hoy no conocemos sus nombres, pero su testimonio está escrito de que prefirieron obedecer a Dios y decirle al rey no lo que el rey quería escuchar, sino lo que el rey realmente necesitaba escuchar. Entonces él les dijo, Ocosías, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ellos no se atrevieron a decir que era Elías, aunque sabían que era Elías, pero por lo menos dijeron el mensaje. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Mandó a buscar a Elías, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey te ha dicho que desciendas. Una orden, ¿no? Una orden. Y aquí vamos a entender la razón por la cual Elías responde como responde. Varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. Ni siquiera por favor, si tienes en gracia, si me favorece. Los israelitas tenían una manera especial de hablar. Si he hallado gracia ante tus ojos, si te dignas ver la aflicción de tu siervo, ven y ayúdame, por favor, te necesito. Cosas así. No, aquí hay una orden. El rey ha dicho que descienda. ¿Quién es él? ¿Quién es ese rey? Ocosías, el hijo de Acab, el que ha desviado a Israel. Y los mandó a ustedes, mandó a 50 guerreros que quizás no tenían temor de Dios a llevarse a Elías por la fuerza. Y Elías respondió al capitán de 50, si yo realmente soy un varón de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y os consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Si los mensajeros que fueron a buscar información
de Baal Zebut, dios de Ecrón, obedecieron la voz de Elías en contra de la orden que había dado el rey, ¿por qué estos generales obedecieron la voz del rey sabiendo que Elías ya había dado un mensaje? Porque estos 50 guerreros no tenían temor de Dios. Estos eran los mercenarios. 50 hombres para ir a buscar a un solo hombre. 50 guerreros para buscar a un solo hombre. Dándole una orden a Elías. Y Elías dijo, si tú crees que yo soy varón de Dios, mira, va a descender fuego del cielo y lo va a consumir ustedes. Una manera muy agresiva de actuar, sí, pero el único que conoce lo que hay en el corazón del ser humano es Dios. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Una orden. Y Elías respondió, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y sus 50. Este segundo grupo no sabía lo que le había pasado al primer grupo. Por supuesto que sí. Claro que sabían. Y aún así, quien estaba a la cabeza de este grupo se fue obedeciendo la voz del rey con las mismas expresiones de agresividad. Oye, se murieron 50. ¿Tú crees que no te va a pasar lo mismo a ti? Por lo menos trata con respeto al profeta. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodilla delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Este tercero sí utilizó las palabras de respeto que el primero debió haber utilizado por orden del rey Ocosías, pero Ocosías ni mandó respeto, ni sus soldados tampoco manifestaron respeto hacia el profeta de Israel, que no es cualquier profeta, es el profeta que ya se había mostrado ante Acab y Jezabel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal, y Dios ya había respondido con fuego, y el hecho de que cayese fuego del cielo 2 veces más en contra de estos guerreros era para demostrarle a Israel y al reino de Ocosías que el mismo Dios que estaban rechazando en ese momento histórico era el mismo Dios que se había manifestado con fuego en el Carmelo. Y este tercer capitán dijo, mira, oye, yo amo mi vida, yo quiero vivir. Yo no quiero morir, yo estoy aquí porque tengo que obedecer. Y yo no quiero que esta gente se muera. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a 2 de los primeros capitanes de 50 y 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebut, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Será que tú no aprendiste nada de los errores de tus padres? No aprendiste nada. No escuchaste de lo que el Señor hizo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. No escuchaste nada de eso, ¿verdad? Se te olvidó. No escuchaste la manera como Acab murió en batalla. Eso no lo escuchaste. O no quieres recordarlo. ¿Por qué no hiciste un cambio en tu vida? ¿Por qué no buscaste al Señor? ¿Por qué no hiciste la diferencia? Seguiste el camino de tus padres, por lo tanto vas a morir. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías, y reinó en su lugar Jorán. En el segundo año de Jorán, hijo de Josafat. Habían 2 Jorán, y esto es importante saberlo para que no nos confundamos. 2 diferentes personas con el mismo nombre. Uno en Israel del norte y otro en Judá en el sur. Bueno, aquí dice que Ocosías no tenía hijos, entonces seguramente era su hermano. Era su hermano, no tenía hijos, era su hermano. Jorán, el hermano de Ocosías, reinó en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. ¿Vale? Habiendo aclarado eso, los demás hechos de Ocosías
no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Capítulo número 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En Gilgal hubo un tiempo en que el santuario reposaba allí. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Es decir, ya no vamos a tener a Elías con nosotros. Y él dijo: yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Estos lugares son interesantes, ¿no? Pues son lugares históricos, lugares que tienen una importancia en el recorrido de Israel cuando llegaron a la tierra de Canaán. Gilgal, donde estuvo el santuario. Betel, se llamaba Betel porque allí se había manifestado el Señor a Jacob, cuando Jacob huía de su hermano Esaú. Son lugares de gran relevancia e importancia histórica. Gilgal, Betel y ahora Jericó. Jericó, en este contexto histórico, ya tenía una ciudad que había sido reconstruida después de 500 años tras la maldición de Josué en las ruinas de esta ciudad, que había sido una ciudad bastante perversa. La primera ciudad que se conquistó fue Jericó, cuando Israel cruzó el río Jordán. Ahora era una ciudad maldita y reconstruida en medio de este contexto. ¿Por qué? Porque el rey Acab mandó a reconstruirla a través de un maestro de obra llamado Hiel de Betel, que lamentablemente sus hijos murieron a causa de esta construcción. Y esta ciudad empezó a ser repoblada incluso por personas que tenían temor y respeto a Dios, que respetaban a su Señor. Y llegan a Jericó y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y volvieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Imagínate, ya había profetas en la ciudad de Jericó después que fue una cantidad de ruinas. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos al Jordán. ¿Con qué propósito iban por todo este recorrido? Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. ¿Con qué propósito? Eran lugares que ya estaban habitados y era una manera de trabajar en el corazón de las personas de Israel para que se volviesen a los caminos del Señor, o fortalecer la fe de los creyentes, porque en ese tiempo había creyentes. ¿Creyentes en qué? Creyentes en la promesa mesiánica. Y es muy interesante que se haga todo este recorrido por estos lugares históricos, porque una vez que Eliseo asuma la responsabilidad profética que tenía Elías, se van a ver una gran cantidad de obras milagrosas que son típicas, o sea, serán tipo de lo que el Mesías haría. Podían incluso algunas personas, a través del ministerio del profeta Eliseo, asumir que Eliseo podía haber sido el Mesías. Pero Eliseo dejaría en claro que él no era el Mesías, pero su obra era típica, es decir, era semejante a lo que el Mesías haría. Porque estas personas estaban esperando al Mesías. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por en seco, en recordatorio de lo que Dios había hecho con Israel. Hermanos, esto es como ver el recorrido de Israel de la entrada a la entrada de Canaán, pero en reversa. ¿Sí?
Cuando Israel entró a Canaán, pasó, después de cruzar el Jordán, pasó por Jericó. De Jericó llegaron a Gilgal y entre el camino pasaron por Betel. Y en Gilgal fue donde pusieron el santuario. Esto sería como un recorrido de Israel en reversa, volviendo al pasado, simbólicamente hablando. No volvieron al pasado de forma literal, sino recordando esos eventos del pasado, que mostraban la grandeza del Señor y cómo Dios había cumplido su palabra y cómo seguiría cumpliendo su palabra a partir de ese momento. Ahora de la mano de Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos lo rompió de dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Elías fue al cielo sin ver muerte. Este es el segundo personaje en la Escritura que desaparece de esta forma sin haber muerto. El primero fue Enoc y el segundo Elías. Pero a Elías los vamos a volver a ver. Vamos a volver a ver a Elías en el monte de la transfiguración al lado de Jesús y al lado de Moisés. A Elías se le presenta como el representante del pueblo de Dios que estará vivo cuando Cristo venga en su gloria. Lo que nos hace pensar, por las referencias que aparecen en Apocalipsis, que en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo, habrá un pueblo remanente que proclame un mensaje con el espíritu y el poder de Elías. Hay referencias apocalípticas que señalan a Elías, tanto en el capítulo 11 de Apocalipsis como en el capítulo 16. Referencias a Elías. El pueblo de Dios en este tiempo tiene que ser el Elías que proclame la venida del Mesías. El Elías que le diga al mundo hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Algunos descenderán a las tumbas, pero serán levantados cuando Cristo venga. Y otros estarán vivos, o esperamos estar vivos. Pablo decía: los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque Pablo esperaba a Cristo en vida. Tú y yo también tenemos que esperarlo en vida. Si nos toca descansar, descansaremos y seremos resucitados. Pero si logramos estar en pie, seremos llevados a la patria celestial sin haber contemplado la muerte. Y eso es una obra de gracia y de misericordia que el Señor ofrecerá y presentará para algunos que estarán firmes en el momento de su segunda venida. Versículo número 14. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Y Eliseo ahora comenzó el mismo recorrido, el recorrido que había pasado Israel, ya no a la inversa, sino recordando cómo fue ese camino. Quizás ese camino a la inversa le permitió a Eliseo reflexionar y al cruzar el Jordán recordar todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, nuevamente el recorrido, pero ahora sí normal como Israel lo hizo en el pasado, llega a Jericó al otro lado y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre él. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ya estaba habitada la ciudad de Jericó. Y dijeron: he aquí con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no lo enviéis.
Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, Eliseo dijo: enviad. Bueno, vayan, yo le dije que no fueran, pero si ustedes quieren ir, no lo van a conseguir. No van a conseguir a Elías. Elías se lo llevó Dios en un carro de fuego. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que estaba ahí en Jericó, que se había quedado en la ciudad, en Jericó, les dijo: no os dije que no fuerais. Y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y es interesante, uno de los primeros sermones que yo presento cuando llego a una iglesia, cuando me invitan, es el tema de la ciudad de Jericó, la ciudad maldita. Porque estas personas dicen: mira, el lugar donde está esta ciudad es bueno, pero no hay agua y la tierra no sirve para nada, es una tierra estéril. Entonces, ¿qué es lo bueno de la ciudad? O sea, ¿por qué llaman a ese lugar bueno cuando en realidad no tiene nada bueno? No hay agua y no hay cómo cultivar los alimentos. ¿Puede ser eso algo bueno? Si yo hubiese sido Eliseo, yo les hubiese reclamado a las personas que vivían en Jericó: ¿ustedes qué hacen viviendo aquí si sabían que originalmente Dios había mandado a destruir esta ciudad? Pero así como el camino que cruzó Israel, llegando a Jericó después de haber pasado por por el río Jordán, le hizo recordar a Eliseo que aún en la ciudad de Jericó había gente buena, como Rahab, y había gente dispuesta a hacer la voluntad del Señor. En Jericó había gente buena viviendo. Indiferentemente que la ciudad la haya reconstruido Acab, indiferentemente que haya sido una ciudad maldita por toda la historia, así como había una Rahab fiel en Jericó en el pasado, así también habían fieles. Y Eliseo no les reclamó nada por el hecho de vivir allí. Les proveyó una solución, porque Dios a sus fieles les ayuda. Les ayuda. Pero los fieles tienen que tener un compromiso real. Y entonces Eliseo, para, con el poder de Dios, proveer una solución a aquellos fieles y también a los infieles que se iban a beneficiar de esto, porque decía yo en el video anterior, decía que la bendición de una sociedad, la bendición de una comunidad, de un vecindario, son los fieles del Señor, que muchas veces están en su fidelidad en secreto. Y por causa de los fieles se iba a proporcionar una bendición a una ciudad que antes era ruinas. No hay agua y no hay vegetación. ¿Qué podemos hacer? Entonces el profeta Eliseo prácticamente le dijo: ¿ustedes quieren que haya una solución a este problema? Yo les voy a dar una orden. Si ustedes la cumplen, les va bien. Y si no la cumplen, pues seguirán viviendo en esta circunstancia. Traigan una vasija nueva. Hermano, no estamos hablando de un potecito, estamos hablando de una vasija. Es un implemento que le cabe bastante. Un utensilio de cocina. Una vasija nueva. Ninguna usada. Y si está nueva, tienen que ir a comprarla. O sea, tienen que ir ustedes a mostrar interés, pagando una vasija nueva. No nos alcanza el dinero. Entre varios. Cómprenla entre varios. Pero traigan una vasija nueva. Y pongan en ella sal. Hermano, la sal no era barata. Con la sal se pagaba el salario. De ahí viene la palabra salario. La sal era un mineral costoso. No es como ahora que usted va y compra por menos de $1 un kilo de sal. Pero en aquel entonces era demasiado costosa conseguir la sal. Entonces, conseguir una vasija nueva y llenarla de sal. ¿Queremos solución? Tenemos que mostrar interés. No estoy diciendo aquí que nos toque que hacer inversiones, porque ahora eso es un término que utilizan algunas iglesias. Hay que invertir. Hay que mostrar interés. ¿Me interesa realmente algo? Entonces yo dedico tiempo y esfuerzo para lograr ese objetivo. Yo quiero que haya agua, yo quiero que la vegetación funcione. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? El profeta dijo: traiga una vasija llena de sal. Y se la trajeron. ¿Cuánto se demoraron? No sé, pero se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: he aquí, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. No lanzó la sal a la orilla del río o allí de la fuente de agua. Se fue al manantial, a la naciente del agua donde está el problema. Y aquí hay una lección que no quiero pasar por alto. Y es el hecho, mis queridos hermanos, que el Apocalipsis habla
que hay una podredumbre moral, social y espiritual en el mundo. Apocalipsis 17 dice, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son muchedumbres de personas. La sociedad está contaminada, está putrefacta por muchas cosas. Pero lo que nosotros vemos en la calle no es el problema. Lo que nosotros vemos cada día, las inmoralidades, y voy a utilizar palabras que yo no sé si el algoritmo me las va a quitar o no me las va a quitar, pero son una realidad. Los asesinatos, los robos, los delitos, los fraudes, las violaciones, las mentiras, la corrupción en general, eso que nosotros vemos en la calle, las injusticias, eso que tú y yo vemos cada día que nos causa indignación, ese no es el problema, mis queridos hermanos. Ese es el resultado de un problema. Y esos problemas no se generan en la calle, se generan en nuestras casas. Los manantiales de la sociedad, la base de la sociedad, es el hogar, es la familia. Si la familia no pone primero a Dios en todas las cosas, lo que nosotros vamos a encontrar en la calle es lo que vemos cada día. Un niño no se levanta una mañana diciendo, cuando yo sea grande quiero ser ladrón. No. Un jovencito no está en su mente pensando que cuando cumpla cierta edad o cuando llegue a cierto grado escolar va a querer probar las sustancias psicotrópicas los venenos esos que le ofrecen a los niños. No. Lo que nosotros vemos en la calle es el resultado de los problemas que tenemos en casa. La educación que le impartimos a nuestros hijos, que muchas veces son una educación donde Dios no está presente. Y es por eso que la sal, que era algo valioso, debía lanzarse, era en el manantial, donde está el problema real. Tú y yo como familia de fe, nosotros tenemos que invertir en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que comprar libros, dicen que el tiempo es oro, tenemos que dedicar tiempo a la meditación, a la oración, a la reflexión, al estudio, al compartir. Por eso la importancia de la congregación. Tú te congregas y dedicas 3, 4, 5 horas en la congregación, no porque no tengas nada que hacer, sino porque estás creciendo en la fe, estás dedicando tiempo, estás compartiendo con otros hermanos y así estás fortaleciendo también la educación de tus hijos, porque lo que tú aprendas lo vas a impartir a tus hijos. ¿A dónde tenemos que lanzar la sal? Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y esa sal debe echarse en los manantiales. Tú y yo somos la bendición de la sociedad actual. El Señor nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha puesto como una bendición en el mundo. Por eso te invito a compartir estos mensajes con otras personas. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, fíjate el camino, el mismo camino pero al revés. Subió a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad que se burlaban de él diciendo, calvo sube, porque Eliseo era calvo. En estos días me hice una imagen con inteligencia artificial, dice, voy a ver cómo me veo como el profeta Eliseo, calvo. El profeta Eliseo era calvo. La gente se burlaba de él. El bullying, que es un término relativamente nuevo, existe desde los tiempos antiguos. La burla, y a los burla a los profetas de Dios. Por sus diferencias físicas. Calvo sube, se burlaban de él, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y saliendo los osos del monte, despedazaron de ellos a 52 muchachos. Y, ay, qué agresivo el profeta. Ven acá, hermanos. Venimos hablando que lo que nosotros vemos en la calle no es el problema. ¿Quién le enseñó a estos muchachos, que no sabemos sus edades, qué sé yo, tendrían 16, 18, 20, no sé qué edad tendrían estos muchachos? ¿Quién le enseñó a ellos a burlarse? ¿Cómo surge un niño burlón? Yo recuerdo que mamá, que hoy descansa en el Señor, esperando el regreso de Cristo,
Me decía, siempre respeta a todo el mundo. Respeta para que te respeten. No le quites nada a nadie. Nosotros no somos ricos, pero tampoco nos estamos muriendo de hambre. Tenemos que ser agradecidos y ayudar a quien lo necesite. Esa era mi mamá. Una mujer altruista, desprendida, con todos sus errores, pero una mujer que supo y que entiendo que con todas las deficiencias que tuvo en la parte académica, porque mamá estudió solamente hasta tercer grado, ella decía que nosotros tenemos que valorar el estudio y que tenemos que valorar a las personas y que tenemos que aprender a respetar. Yo en parte soy lo que soy gracias a la educación que recibí de mi madre. Entonces, ¿quién le enseñó a estos muchachos a burlarse de un siervo de Dios? No estamos hablando de cananeos, estamos hablando de israelitas que se burlan de un profeta. Así que esta acción del profeta era una advertencia para que se tome con seriedad y con respeto todo lo que está relacionado con la obra del Señor. A veces los predicadores somos motivo de burla, porque algunos se han prestado también para la burla. Pero yo creo que Eliseo era un hombre bastante centrado y bastante maduro como para tomar una decisión como esta de maldecir a unos jóvenes, porque estos jóvenes no solamente se burlaban de Eliseo, se burlaban de muchas personas también. Porque no creo que se les haya ocurrido en ese momento burlarse de alguien sin que antes ya no hubiesen dedicado tiempo a hacerlo. Y entonces dice que de allí, después de esta circunstancia, Eliseo se fue al Carmelo y de allí volvió a Samaria. Y el Carmelo era muy importante porque le permitía recordar el milagro que Dios había hecho al descender fuego del cielo en una circunstancia donde muchas personas estaban claudicando. Capítulo número 3. Joram, hijo de Acab, o sea, el hermano de Ocosías, ya aquí se nos confirma que Ocosías y Joram eran hermanos. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Samaria, en Samaria sobre Israel, en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Este es el hijo de Acab y de Jezabel. Ocosías, que era su hermano, era perverso y peor que su padre, pero Joram no era tan perverso. Y los dos fueron educados de la misma manera, pero Joram era como más ecuánime o como más político, como para decir, mira, yo no quisiera que me fuera como le fue a mi hermano y como me fuera a mi papá, como le fue a mi papá y a mi mamá. ¿Okay? Aunque la muerte de Jezabel no la hemos leído todavía. ¿Será que vamos a leer la muerte de Jezabel más adelante? Vamos a ver. Entonces hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel, Ocosías y Joram. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y aquí yo alabé mucho a Josafat. Porque Josafat yo creo que había aprendido que no debía tener relaciones con los reyes de Israel. Y Joram le hace una nueva propuesta. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré. ¿Qué pasó, Josafat? ¿No quisiste recibir ayuda de Ocosías porque tenías fresca la circunstancia de que casi te matan los sirios
cuando estabas vestido con tu ropa real, mientras Acab estaba vestido como una persona normal. Y ahora te hace la invitación Joram y tú dices, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Josafat dijo, no puede ser, me metí en otro problema igual que antes. Así es el ser humano, hermano. Así es el ser humano. Para mí, Josafat aprendió la lección con Acab y Ocosías. Pero después con Jorán, creyendo que como Jorán había hecho una semi-reforma en Israel, dijo, bueno, vamos a apoyar a Jorán, a la final somos todos de Israel, somos una misma familia. Y cuando se ven en esta circunstancia apremiante, Josafat se acuerda lo que le había pasado antes y dice, mira, yo creo que deberíamos consultar un profeta de Jehová. ¿No habrá por aquí un profeta de Jehová? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, he aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Tú sabes lo que has hecho, tú sabes quién eres tú y de dónde vienes. ¿Qué tengo yo contigo?, le dijo Eliseo. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, a los profetas de Baal. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Me llama mucho la atención que Jorán diga, Jehová ha reunido a estos 3 reyes. Es que ellos consultaban a Jehová antes de unirse. Aquí el que está pidiendo consultar a Jehová es Josafat después que está metido en el problema. Y este se atreve a decir, no, es que el Señor nos reunió a los 3. No, eso era lo que él decía, eso era lo que él pensaba, eso es lo que él quería hacerle creer a los demás. Pero no fue así, el Señor no reunió a esos 3 reyes, porque no tenemos evidencia de que eso sea verdad. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, hablaba igual que Elías. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mira, por respeto a Josafat, no te voy a tratar como debería tratarte. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, un instrumento, tañir es tocar, ¿no? Es poner música. La mano de Jehová vino sobre Eliseo, para que tú veas la influencia de la música dentro del don profético, ¿no? Quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y aquí se confirma lo que dije en el video pasado, de que Dios envía su bendición sobre los infieles a causa de los fieles. A causa de Josafat, con todos los errores que Josafat haya cometido, era un hombre que tenía respeto, temor y amor hacia Dios. Por amor a Josafat, el Señor proveyó agua para el rey de Moab, para el rey de Edom y para el rey de Edom y para el rey de Israel. Entonces dice que beberán vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas.
nuevamente Dios da bendiciones a causa del fiel Josafat y de los demás fieles que también habían alrededor, pero esos fieles no era precisamente el rey de Israel. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, como tipo de como un espejismo, así. Yo no sé si ustedes han visto en los lugares donde hace mucho calor que pareciera que se reflejara como un espejo en el piso. Bueno, quizá en estas circunstancias de tanto calor con el agua, ellos pensaron que esas aguas estaban enrojecidas y pensaron que eran sangre. Y dijeron, sangre es de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro y cada uno se ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Ellos pensaron que Edom, Israel y Judá se habían matado entre ellos, cosa que ya había pasado antes con otras poblaciones. Madián estaba unido, no recuerdo con quién estaba, con otras naciones en el tiempo de Gedeón y entre ellos mismos se mataron. Entonces los moabitas se sintieron confiados, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras porque los honderos las rodearon y no las destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y mira, el rey de Moab, pensando de que los israelitas, los edomitas y los judíos se habían matado entre ellos, fue confiado a atacarlos, descubriendo después que ellos estaban listos para la batalla. Los moabitas fueron derrotados y Moab quiso atacar solo a Edom, pero no pudo. Y ahora este rey, cuando ve que ya todo está perdido, él decide hacer un sacrificio en holocausto para su Dios. Y no era cualquier sacrificio, era el sacrificio de su hijo, para que te des cuenta en las condiciones morales, sociales y espirituales en que se encontraban las naciones que estaban alrededor de Israel. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a sacrificar a su hijo para ganarse el favor de un Dios? Bueno, los moabitas lo pensaban así. Entonces, claro, ya vamos entendiendo y se va reafirmando la razón por la cual Dios castigaba a estas naciones. Mire, hermano, había algo tan horroroso, tan espantoso que se hacía, que lamentablemente Israel cayó en lo mismo. Que las personas pasaban a sus hijos por el fuego. ¿Sabe lo que era pasar a los hijos por el fuego? Era subirse de una escalera para llegar a la parte alta de un poste idolátrico metálico, el cual estaba al rojo vivo porque le encendían llamas por debajo, y como esta esfinge, esta figura de un supuesto dios, tenía forma antropomórfica, ¿sí? De formas humanas, por los brazos de esos dioses hacían rodar a sus hijos pequeños sabiendo que el metal estaba caliente. Los pasaban por el fuego. Y muchos niños morían de las quemaduras y bueno, me imagino que ataques del corazón de tanto dolor por esas mismas quemaduras. Y otros sobrevivían, pero tenían que vivir con todas esas quemaduras, su cuerpo todo marcado por toda la vida. Y esas eran las cosas que Dios abominaba. Y por esa razón castigó a todas estas naciones.
Y aquí se confirma claramente que a este hombre, al verse derrotado, prefirió sacrificar a su hijo en holocausto a sus dioses para ver si los dioses lo favorecían dándole alguna victoria. Arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Hoy estaban derrotados. Tantas cosas que pasan, hermanos, y vuelvo a confirmar lo que dije hace varios versículos atrás. Lo que tú y yo vemos afuera no es el problema, es el resultado del problema. Lo que tú y yo vemos constantemente en la calle es el resultado de una sociedad que ha puesto a Dios a un lado. Si nos parece horroroso muchas de las cosas que hoy se leen en la Biblia, hermano, el mismo horror lo tenían las personas que vivían en esa época, pero que lamentablemente muchos lo hacían porque se habían apartado de Dios. Alejémonos de Dios para que veamos las terribles consecuencias que se viven. Por eso yo decía en el video anterior, tus vecinos y las personas que están a tu alrededor ni se imaginan la bendición que es que tú estés viviendo en su comunidad y que tú estés orando al Señor cada mañana y cada noche, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sales a la calle o cuando vas y compartes con tus hermanos de fe. Tú estás allí orando mientras los demás están ignorantes de lo que está pasando. La bendición hoy recae sobre muchos gracias a los fieles. Dios le dio la victoria a Israel, porque Josafat, que no debió haber estado allí, y que bueno, pensó que Joram era un hombre que temía y respetaba al Señor. Pero gracias a Josafat, el Señor pudo darle una victoria a Israel y a Edom en contra de los moabitas. Tú eres una bendición. Tú eres como la sal de la tierra, hermanos. Lo dijo el Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra y también sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Pero ¿dónde debe caer esa bendición de la sal? En las fuentes de las aguas, en los manantiales, en las familias, en los hogares, en la educación que hoy le impartimos a las siguientes generaciones, es decir, a nuestros hijos. Y las aguas serán sanas cuando el Señor entra a nuestra vida. Nuestras aguas, nuestros manantiales que van a correr para influenciar a los demás, serán aguas puras por la gracia del Señor. Y saber eso, hermanos, fortalece mi fe y me hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.